Bienvenidos a esta cápsula para la ayudantía previa, a una introducción al software Wolfram Matemático. Y en este caso, después de haber instalado el software, cuando uno lo abre, le debería salir una ventanita así. En este caso tengo el Wolfram Matemática 12 Student Version, Student Edition, que es la cual nosotros tenemos acceso con licencia que entrega la universidad, ya después de seguir los pasos que salen acá en la página del DDI. Y para la segunda parte previa, que básicamente ya teniendo el software instalado, le damos a primero a nuevo cuadro. Y lo que nos debería abrir es una hoja en blanco, básicamente. Si ustedes se dan cuenta, uno puede escribir acá y uno no entiende mucho cómo puedo hacer algo acá. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser darle forma a esto. Entonces para eso vamos a ir a formato, hoja de estilo, report y standard report. Que en este caso, ¿qué nos va a hacer esto? Nos va a hacer que la interfaz sea un poco más amigable y vamos a separar cuadritos, ya porque esto es básicamente un live script que uno va añadiendo y cambiando variables de a poco. Esto no tienen que escribir un código inmenso para que corra una pura vez, sino que pueden ir modificándolo de a poco. Esa es una ventaja. Tiene este software con otro. ¿Eh? Y bueno, vamos a borrar esto. Si ustedes quieren borrar algún cuadrito, lo marcan nomás con acá está marcado y lo apretan suprimir. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser amonorar esto un poco, y porque generalmente uno usa este software para hacer tareas, informes. Entonces, la gracia es que si ustedes juntan la documentación que hicieron, que ordenada, que sea entendible. En este caso, para poner títulos, subtítulos, ese tipo de cosas, tienen que apretar donde sale la barrita más acá, en la barrita gris que sale acá. Va a salir elegir nuevo tipo de celda, apretar otro estilo de texto, y les van a salir distintos tipos de texto. Te salen títulos, capítulos, subtítulos. Entonces vamos a poner título, que va a ser ayudantía previa. ¿Ya? Fíjense que si ustedes van bajando, acá estoy en una línea gris. Eso quiere decir que si le aprieto Enter, puedo usarla como comando, ¿cierto? Como una parte donde yo pongo el código y lo corro. Fíjense si ustedes suben acá, subí hacia arriba, con el botón de flecha hacia arriba, y me sale otra barrera. Entonces esto nos dice que nosotros podemos poner entre medio de muchas cosas hartos rectangulitos de código. Y para que quede un poco más ordenado, le vamos a poner un texto acá que va a ser parte previa. Para poner un texto en una parte de acá, ustedes tienen que apretar la tecla Alt 7. Si se fijan, ahora puedo escribir texto. En este caso va a ser parte. Acá dentro del cuadrito es donde nosotros vamos a ponerle los comandos al software. ¿Ya? Entonces, leyendo la guía para tener un poco de guía, hay que buscar la documentación de ciertos comandos. Y acá dice, además, busque cómo definir funciones y abra la paleta de ayuda matemática. Lo primero que les voy a mostrar es la paleta de ayuda matemática, porque cuando uno está aprendiendo esto es demasiado útil. Y si no se saben los comandos, pueden hacerlo de forma visual. Bueno, tiene sus pros y sus contras, pero al principio no se nota mucho porque uno no lo usa para cosas tan avanzadas. Ya después, si ustedes avanzan, es mucho más cómodo aprenderse la sintaxis de la función y ponerle todo lo que uno pueda. Entonces, para ver las paletas, ustedes deben apretar paletas y les va a salir ayudante de matemática básica. ¿Ya? Bueno. Y les debería salir esto que está acá. Si se fijan, acá sale ayudante de matemática básica, donde tienen muchas funciones. En este caso, las más ocupadas en este caso serían, en este caso, superscript, que básicamente es como usar potencia. Esto es para la entrada de fracciones, raíces cuadradas. Eso era, mira, acá pueden poner matrices, pueden
derivar funciones y pueden integrar funciones. Si ustedes siguen explorando acá, van a ver que tienen acceso a bastantes letras griegas que pueden usar como variables. Acá tienen los signos, más menos, subconjunto, desigualdades, y distintos tipos de símbolos de lógica y varias cosas. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser primero ocupar esto con algunas funciones que salen live. Entonces, en este caso, si se fijan, la paleta nos va a ayudar para algunas cosas. En este caso, si queremos integrar algo, tenemos que apretar acá el cuadrito que estamos trabajando. Si, por ejemplo, quisiéramos calcular la integral indefinida, ¿no? De alguna función. En este caso, vamos a poner x cuadrado. Y dice que acá para poner los datos tenemos que apretar encima del rectángulo y rellenarlo. Es súper simple trabajar con la paleta, ¿no? Tienen que apretar encima del dato. Es como trabajar con Word, súper visual. Y para correr esta línea de comando, ustedes tienen que apretar Shift y Enter. ¿Ven? La integral de x cuadrado es x al cubo tercio. ¿Ven? Perfecto. Entonces, si apretamos acá abajo, fíjense que sale la rayita gris. Si nosotros la apretamos Enter, podemos usarla. Si quisiéramos calcular la derivada de alguna función, fíjense que acá hay distintas notaciones. Entonces, la que vamos a estar usando en este curso y ustedes deben manejar al revés y al derecho sería la derivada simple. En este caso voy a usar la que está acá arriba, que es derivada de variable 1. Apretamos eso y si hacemos suma acá en el cuadernillo, nos salen dos cuadritos. El de abajo es básicamente la variable con la cual vamos a estar derivando, en este caso vamos a ponerle d. Y el cuadrito grande acá arriba sería la función. En este caso, si yo quisiera derivar el seno de 5t, fíjense acá la notación, cuando nosotros queremos trabajar con funciones que ya son predeterminadas, la función seno, coseno, exponencial, etc. Siempre la sintaxis para las funciones va a ser la misma. Para las predeterminadas parte con una mayúscula, fíjense, sin, y entre corchetes va a ir el argumento de la función. En este caso queremos el seno de 5t. Si le apretamos Shift Enter, nos queda 5 coseno de 5t, que es lo que se espera, ¿no? Entonces eso es para las derivadas y la integral con la paleta. En el caso que nosotros no quisiéramos usar paleta y avanzamos un poco más en esto, fíjense que sale el comando para integrar, usamos el comando integrate. Ustedes abren primera letra mayúscula siempre, integrate. Y como nosotros no sabemos usar el comando integrate, fíjense que acá el programa es súper intuitivo. Si uno escribe la función abajo le salen opciones. En este caso sale integrate, que es la función integral, y acá sale una letra I de información. Si ustedes apretan esa parte, esa cosa, y les debería abrir una ventana extra, que es de la documentación de la función. Fíjense que integrate nos dice que integra. ¿Cuáles son los argumentos de esta función? Si uno pone integrate, quiere integrar. ¿Qué nos da esto? Da la integral indefinida de f en dx. Quiere decir esto, nosotros tenemos que poner la función la cual vamos a estar integrando y la variable con la cual vamos a estar integrando, ¿cierto? Fíjense que está entre corchetes y estamos separando los argumentos con coma. Y si quisiéramos calcular la integral definida, la integral entre x mínimo y x máximo, cambia un poco la sintaxis. Fíjense que si nos seguimos con la función integrate, la función que queremos integrar, coma, y acá vamos a usar llaves para poner intervalos generalmente. Siempre se pone un intervalo y desde dónde hasta dónde. En este caso, si queremos integrar la función f, que dependa de la variable x, bueno, queremos integrar con respecto a la variable y, entre x mínimo y x máximo, esa va a ser la sintaxis que vamos a querer. Entonces, si nosotros quisiéramos integrar la función que teníamos arriba, le ponemos integrate, ¿cierto? Los corchetes para definir la función, x cuadrado, la función que queremos integrar, coma,
que es la variable con la cual vamos a estar integrando, que es básicamente lo mismo que puse arriba, pero escrito. Lo apretamos Shift Enter, da el mismo resultado. Lo mismo para la función de derivar. Fíjense, si nosotros apretamos la D mayúscula, dice deriva. Si nosotros ponemos el mouse encima de esto, apretamos información, nos da la documentación de la derivada. En este caso, si uno pone D, entre corchetes de f, x, nos da la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Qué es lo que nos va a importar ahora? Si ustedes quieren calcular derivadas múltiples, esta cosa ustedes pueden poner cuántas veces quieren derivar o si quieren derivar con respecto a distintas variables. Es cosa de que ustedes después se acostumbren y se van a aplicar, que es lo que depende de qué les piden. En este caso, si queremos derivar la función seno de 5t, ponemos los corchetes para definir la función. ¿Cuál es la sintaxis? La derivada de la función, que sería seno de 5t, coma la variable con la cual vamos a estar derivando, que sería t. Nos da 5 coseno de 5t, que es el mismo resultado porque es la misma función, solo que acá está escrito y acá está en forma simbólica. Está en forma visual arriba. Bueno, acá viene otra cosa importante que es cómo definir funciones. ¿Ya? Si ustedes abren un nuevo rectangulito para trabajar, en este caso vamos a definir la función g. ¿Ya? La función g que va a depender de t. Una función que depende del tiempo. Fíjense que para definirlo tenemos que poner la función entre corchetes, las variables con las cuales vamos a estar derivando. O sea, las variables de las cuales depende la función, perdón. Y para poder definirla, después de la variable t, tiene que poner un guión bajo para diferenciar las variables. Que en este caso, ustedes ponen los puntos igual, que en este caso estoy escribiendo, quiero definir la función g, que depende de t, la que es igual a lo que va a escribir a la derecha. En este caso, si yo quisiera escribir una función, no sé, se me ocurre, dámosle t, dije, si nosotros queremos poner fracciones, no puedo usar el slash, pero es más cómodo trabajar con fracciones visuales. Entonces, uno puede ir a la paleta de matemática o puede apretar Control Shift 7 y les van a salir las fracciones. En este caso, si quisiera definir la función t sobre t cuadrado más 1, ya acá uno cierra con un... Siempre que uno quiera cerrar una línea o dar una instrucción y después otra, tiene que separar con punto coma. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos definida la función f, la función g, perdón. Y si quisiéramos graficar la función g, uno usa el comando plot. Como no sabemos qué hace el comando plot, fíjense, hay muchos comandos que parten con plot. Si quisiéramos ver cómo graficar, apretamos la I de información. Y acá nos dice, básicamente, si nosotros queremos generar un gráfico de la función f como función de x, entre x mínimo y x máximo, tenemos que escribir lo que está arriba. Básicamente, plot. Quiero graficar la función f que dependa de x entre x mínimo y x máximo. Entonces, ocupando esta sintaxis, queremos graficar la función g de t. Fíjense que el guión bajo de cuando uno define la función solamente se usa cuando definen la función. Ya después, si uno quiere llamar a la función g, uno pone g de t nomás. ¿Sí? En este caso quiero graficar g de t entre t menos 5 y 5. ¿Cierto? Eso era lo que nos decía la documentación. Entonces, si nosotros queremos correr esto, Shift Enter, y nos grafica la función sin ningún problema. Entonces, este problema de la guía es un poco más largo, ¿cierto? En este caso, si se dan cuenta, es una función por parte. Entonces, ¿cómo grafico una función por parte? Uno define la función, en este caso voy a poner f de t,
abajo, dos puntos igual. Si quiero definir algo por partes, tengo que usar la función piecewise, que es básicamente definir funciones a trozos. Acá voy a abrir la pared de información para que ustedes puedan ver cómo se usa. Básicamente representa una función por partes. Y acá uno tiene que escribir dentro de la llave, que es la función piecewise, como una entrada es solamente algo que está entre dos llaves. Y ese algo que está entre dos llaves son las condiciones. Entonces, la función toma tal valor para tal condición. En este caso, ya acá uno va enumerando las condiciones y los valores que toma la función. Entonces, en este caso, f de t, llamamos la función con los corchetes, ponemos las llaves grandes. Como tenemos dos casos, vamos a separar los dos al tiro. ¿Cómo se define la función x? La función f de t, perdón. En este caso sería menos a más fracción, ¿cierto? Al shift 7, 2a partido en t, multiplicado por t. ¿En qué caso? Entre 0 menor o igual que t, menor o igual, en este caso es alfa t. Si se fijan, alfa uno puede buscarlo en la paleta, ¿cierto? Que en la paleta de ayuda matemática uno ponía los símbolos al lado y podía copiarlo. O es más fácil escribir al tiro. Si ustedes apretan escape, escriben alfa y apretan escape de nuevo y escriben el simbolito. Eso funciona generalmente para todas las funciones. Si quisieran escribir beta, apretan escape, beta, escape. Omega, escape, omega, escape. Bien. En este caso tenemos solamente A. Esto tiene que ser alfa. Acá hay que corregir esto, sería alfa t mayúscula. Alfa t mayúscula. Nuestra segunda condición es que esto vale menos A. ¿Para qué casos? Para valores de t entre alfa t, alfa por t grande, menor o igual que t, sí, menor estricto. Esto es menor o igual que t. Ponen punto coma para terminar de definir la función. En este caso, si nosotros quisiéramos graficar la función, fíjense, si le ponemos los mismos comandos plot arriba, plot f de t, si quisiéramos graficar la función entre 0, la función que depende de t, entre 0 y t grande, fíjense que no nos tira nada. Eso es porque no hemos definido los valores de a, de t grande y de alfa. Entonces, para eso, vamos a definirlo acá arriba. Para definir, fíjense que nos pide graficar para ciertos valores. En este caso, sería para a igual 1, alfa igual, fíjense, si ustedes quieren darle un número específico a alguna variable, tienen que poner, lo definen como igual nomás. En este caso, alfa vale 1/2, y t, acá no lo dice, pero pongámosle que vale 2. ¿Ya? Entonces acá ya definimos todos los parámetros que los cuales depende de la función. Si nosotros lo corremos, nos tira la gráfica de la función f. Ya fíjense que entre 0 y 1 es una función creciente, ¿cierto? Tal como sale acá. Y en 1 vale menos a. En este caso, si le cambiamos los valores, ya sale que le pongamos alfa, no vamos a elevar 2%. Fíjense que acá cambié los valores y la función cambia. Eso es porque yo definí la función en función de los parámetros a, t y alfa. Entonces, si yo le cambio los valores a alfa, t y t grande, la función f va a cambiar con respecto a esos valores. Entonces, si yo le pusiera t de igual 0.5, fíjense, la gráfica llega hasta 0.5 y es lo que se espera, ¿cierto? Una recta que crece, luego decae al valor de menos a.
Ya, ahora acá les voy a hacer la primera parte porque la guía pide que calculen el valor RMS, valor promedio, valor peak to peak, máximo, mínimo, etcétera, todo en función de alfa y de t. Ya, entonces, para limpiar los valores, tenemos que poner el comando clear. Básicamente le va a quitar el valor asignado a las variables que teníamos y van a volver a ser simbólicas. Habíamos definido el valor de A, de grande, y de alfa. Entonces, yo después de correr este script, fíjense que sale en celeste, pues eso quiere decir que ya no tienen valores asignados. Las variables que están acá arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero calcular el valor promedio, que sería promedio. Acá le vamos a poner que va a ser igual a qué cosa. Va a ser igual a 1 sobre t por la integral de f de t entre t, 0 y t. Esto es el valor promedio. Si se fijan, acá lo calcula de distintas formas. O sea, no de distintas formas, si se fijan. La función piecewise generalmente tiene problemas cuando queremos calcular integrales o derivas. Siempre sale que es por partes. Entonces, para eso, uno debería aplicar la definición, que en este caso, copiando la definición de la función t, la función t que vale. Acá vamos a abrir un paréntesis grande para hacer esto. La integral de la función t sería esto que está acá, entre t 0 y alfa por t, más la integral de menos a entre t, entre t alfa por t y t. Y si nosotros corremos esa función, nos tira esto, que es básicamente el valor al cual debieron llegar. Y si uno quiere simplificar esto, porque si no está simplificado, entonces uno pone doble slash, le pone simplify. ¿Qué va a hacer esto? Nos va a simplificar todo lo que está a la izquierda de este doble slash. Básicamente a por alfa cuadrado menos 1. Bueno, y para el valor RMS, RMS, ¿cierto? Por definición, esto es la raíz cuadrada. Fíjense que acá para poner raíz cuadrada uno puede poner control shift 2. ¿De qué cosa? De 1 sobre t por la integral de la función al cuadrado, ¿cierto? Que sería básicamente la integral de esta función al cuadrado de t, bueno, entre t es 0 igual alfa, ¿cierto? Podemos copiar esto. Más la segunda integral. Pero, bueno, como es valor RMS, en este caso sería menos a al cuadrado. Esto, fíjense, está todo al cuadrado. Y nos da esto. Lo mismo que arriba, si no ponemos doble slash simplify. Nos simplifica esto, pero más allá de eso no podemos hacer. O sea, si esto tuviera números, perfectamente el software les calcularía el número.
Bueno, y con lo anterior, bueno, ya pudimos ver que era la paleta de ayuda matemática, cómo definir funciones en el matemática, cómo graficar funciones, cómo integrar y cómo derivar. Pero me faltan dos comandos, el comando n y el comando solve. Para eso les voy a explicar cómo resolver el sistema 3 de ecuaciones. Para resolver sistemas de ecuaciones, que es lo que va a ser súper útil para el ramo si quieren resolver ecuaciones de nodos, mallas, LCK, LBK, para resolver circuitos, tienen que usar el comando solve. Solve. ¿Sí? Acá vamos a abrir las paredes de información para ver cómo se usa el comando solve. Fíjense acá, sale el comando solve. Intenta resolver un sistema de expresiones, ¿cierto? Esto va a ser nuestro sistema de ecuaciones que vamos a querer resolver. Fíjense acá sale de ecuaciones o inecuaciones, que bueno, pueden usar el comando solve. En este caso vamos a usar solamente para ecuaciones, pero si uno quiere trabajar con desigualdades, el comando solve generalmente tiene problemas, entonces el comando que uno usa es el reduce, que es reduce, que básicamente trabaja con inecuaciones de método, asumo que distinto al solve, pero es más eficiente. Entonces, ¿qué no hace esto? Resuelve el sistema de ecuaciones que está en expresión con respecto a las variables que queremos despejar, que es parse. Y fíjense, si nosotros queremos también definir el dominio, le ponemos el dominio como tercera variable, ¿cierto? Si queremos números reales, complejos o enteros, naturales, etc. Entonces, bueno, si uno le agrega el comando DOM, es bastante útil si quiere trabajar con soluciones reales. Entonces, a veces salen soluciones complejas de polinomio y que no nos dan ninguna información, sino que solamente queremos soluciones reales. Entonces uno pone dominio reals. Es lo más común. Entonces, fíjense, acá tenemos el sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo definimos? Como el comando sobre una función, tenemos que usar los corchetes. Entonces, ¿cuáles eran los inputs de esta función? Es el sistema de ecuaciones y las variables con las cuales vamos a despejarlo. Entonces, este sistema de 3×3, ¿cuáles son nuestras incógnitas? X, Y y Z. Entonces, las incógnitas vamos a tener que abrir llave. ¿Ya? Uno usa llave cuando quiere definir, cuando tiene más de alguna variable. Entonces, nuestras variables van a ser X, Y, Z. Y nuestras ecuaciones las vamos a escribir tal como están. En este caso, queremos la primera ecuación es X más Y más Z. Acá no podemos poner igual porque uno usa solamente un igual para definir valores. Si uno quiere trabajar en solve con ecuaciones, uno tiene que poner doble igual. Así no se va a asignar ningún valor y no va a tener problema. O sea, la primera ecuación es igual a 1. Si se fijan, el igual sale como un puro símbolo negro. Si yo quiero concatenar ecuaciones, quiero agregar más ecuaciones, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el doble símbolo de i, ¿cierto? Y eso que va a hacer que se junten las ecuaciones y quede como una pura expresión. Entonces, esta es la primera ecuación. Pongo el doble i. Entonces, esto uno aprieta Shift 6. Y escribimos la segunda ecuación. X menos 5y más 2z es igual a 0. Si queremos agregar otra ecuación, ¿no? Tenemos doble i. Y la tercera ecuación es y es igual 2x más 0. Entonces, si se fijan acá ya tenemos el comando solve con las ecuaciones, coma, las incógnitas que yo quiero despejar. Y apretamos el Shift Enter para que nos dé los valores. Ya fíjense, por defecto, nos entrega generalmente la solución exacta cuando usamos solve. Si se fijan, está en fracciones, pero si tuviéramos ecuaciones más feas, cosas no lineales, generalmente, las soluciones serían re feas. Habría raíces, habría pis, constantes universales. Entonces, a veces uno quiere solamente el número. Ahí pues, fíjense que nos entrega el resultado como x es menos 1/3 y es igual a 1/3 y z es igual a 1. Es un sistema bonito.
Fíjense qué pasa si yo en lugar de 3 ecuaciones le hubiera puesto 2. Ya, si se fijan, el sistema tengo más inconetas que ecuaciones, entonces queda un sistema que no es determinado. Entonces, ¿qué nos entrega? Fíjense, nos entrega las variables y y z, pero como función de x. Ya, eso tiene sentido cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones con infinitas soluciones. Siempre queda hay una variable que queda en función de la otra. ¿Ya? Entonces, deshacer control Z y tenemos el sistema de antes. Y con eso ya podemos usar el comando sort. Entonces, con eso uno perfectamente podría resolver el sistema de la pregunta 2. Y para la parte acá, fíjense, aún nos falta definir un comando que es el comando n mayúscula. ¿Qué es el comando n mayúscula? Es el de aproximación numérica. En este caso, si uno aprieta n, dice valor numérico. ¿Y cuáles son los argumentos de la función n? Es cualquier expresión. ¿Bien? Y si uno quiere tener una precisión de tantos dígitos, le pone como segunda variable el, el n, cuántos dígitos quiero. Entonces, en este caso, si quisiéramos aproximar pi, ya fíjense que las constantes universales pi y Euler son como funciones acá. Entonces uno pone pi con la p mayúscula y el i y lo identifica. Y si uno corre esto, 3,14159. ¿Ya? Fíjense, si quisiéramos 20 dígitos de precisión, nos entrega todos los dígitos. Si yo quisiera poner el número de Euler, ¿cierto? Que es 2,7, va a ser el logaritmo natural, será 2,7. No, ¿no? Esas son las dos constantes que generalmente no siempre uso, ya para que vean cómo se usan acá, cómo se escriben. ¿Ya? En este caso, si yo quisiera aproximar tercio, ¿cierto? Nos entrega en forma decimal. Si quisiera aproximar la raíz de un tercio, bueno, acá lo que va a ser seleccionar todo esto y le aprieto Control Shift 2 para poner raíz. Si yo quisiera aproximar la raíz de un tercio, ¿cuánto es? Eso es aproximadamente 0,57. Si quisiera ponerle más decimales, el software no tiene problema en entregarlo. ¿Ya? Entonces, si ustedes pueden agregar el n, que es el valor aproximado, tal como lo hicimos con el Simplify. Ustedes a la derecha del sistema que quieren resolver, quieren decir, yo quiero aproximar numéricamente ese sistema. Y apretan el Shift Enter y lo entrega como valor numérico. Otra forma de hacerlo, como el n es una función, vamos a copiar el solver. Pueden poner n, 7, y ponen todo lo que está arriba. Entonces eso nos va a aproximar lo que está arriba y tiene el mismo resultado. Otra forma es usar la función nsolve, ¿cierto? Es un resolvedor numérico. Porque fíjense que el solve resuelve y el nsolve resuelve numéricamente, que va a ser mucho más útil que el comando solve solo. Entonces, para usar el nsolve, ¿qué nos dice? Lo mismo que antes, tenemos que resolver alguna expresión con respecto a ciertas variables. Si ustedes hacen esto, por defecto les va a tirar números decimales. Y generalmente el nsolve es mucho más rápido que el solve, porque el solve lo que hace es resolver directamente de forma exacta el sistema y el nsolve usa métodos numéricos para aproximar las soluciones.
Bueno, acá para terminar, quisiera comentar un par de cosas misceláneas que quizás no son directamente, no afectan directamente a lo que hicimos, pero sí son bastante útiles. Por ejemplo, para el comando plot, si, si nosotros queremos graficar más de una función, si quisiéramos graficar la función f con la función g, por ejemplo, es lo mismo gráfico, vamos a copiar lo que está de acá, esto nos tira la gráfica de la función f, ¿cierto? Con estos parámetros de t. Entonces, si a t le ponemos, por ejemplo, 5, perdón, si a t le ponemos el valor de 5, y si queremos graficar más de una función, en este caso tenemos que poner entre llaves todas las funciones que queramos graficar. En este caso quiero graficar f de t y g de t. Y si se fijan, nos grafica las dos funciones, pero no nos dice cuál es cuál. Entonces, un tercer comando acá es el plot legend, que básicamente le asigna al lado del gráfico va a salir qué función es cuál. Entonces, si uno le pone expressions, a la derecha van a salir las expresiones de la función. Fíjense que en azul está f de t y en naranja está g de t. Si uno quiere trabajar con matrices, en este caso, para trabajar con matrices uno puede usarlas desde la paleta matemática y escribirla, o puede abrir paréntesis, y dentro del paréntesis escribimos las filas y las columnas. Ustedes si quieren escribir, si apretan control coma, les va a agregar filas, o sea, les va a agregar columnas, perdón, y si ustedes apretan control enter, les va a agregar filas. Entonces, en este caso, si quisiéramos definir la matriz 1, 2, 3, 4, como la matriz M, podemos definir un diagrama. Fíjense que matemática lo toma como una lista, no lo expresa como matriz. Si nosotros escribimos M de nuevo, como para mostrar cuánto vale M, nos entrega lo que está acá. Entonces, para verlo como matriz, usted escribe / matrix form en 1, 2, 3, 4. El / matrix form básicamente muestra la matriz de la forma que nosotros estamos acostumbrados a verla. Si le quisiéramos calcular la inversa de la matriz, fíjense qué pasa si le ponemos elevado a la 1 y lo ponemos como matrix. Si damos la matriz a la menos 1, nos entrega la inversa. Otra forma de hacerla, que generalmente tiene menos trampa, porque cuando uno pone elevado a la menos 1, a veces puede tener problemas, me ha pasado. Uno pone inverse, es la matriz inversa, y pone la matriz M. Entonces, si se fijan, nos entrega un resultado totalmente diferente. Entonces, si le ponemos M elevado a la menos 1, ¿qué es lo que hace? Eleva a la menos 1 cada resultado. Entonces, 1, un medio, un tercio, un cuarto. Entonces, para trabajar con matrices, nos pone inverse la matriz y nos entrega la matriz inversa. ¿Cómo multiplicar matrices? Uno no puede poner punto. De hecho, fíjense, ¿qué pasa si multiplicamos la matriz inversa M con un asterisco M? ¿Qué nos tira? Tiene una matriz, nada que ver, ¿cierto? Porque se supone que la inversa de una matriz por la matriz es la identidad.
Eso es porque el punto multiplica no multiplica cómo se multiplican las matrices. Para multiplicar matrices usted tiene que poner un punto. Y eso sí nos entrega la identidad. Entonces, si quieren multiplicar matrices, pongan un punto. Si quieren calcular matrices inversa, pongan inverse la matriz. Y si quieren ver cómo es la matriz, pongan matrix form. Matrix form de la matriz que está acá, tenemos esto. Y si quieren elevar una matriz a alguna potencia, escriben power. Fíjense, power, que nos entrega. Acá de corrección, para elevar matrices tienen que usar el comando matrix power. Solamente power. Power es una potencia numérica. Ponen matrix power, no, de matriz, no, acá sale matrix form, matrix power, que es una potencia matricial. Básicamente, si yo quiero elevar la matriz M a alguna potencia n, quiero elevar n cuadrado, me lo entrega como satélite. Entonces uno escribe doble set slash matrix form y lo entrega como matriz. Si quiero una matriz elevada a 100, no entrega eso. Si la queremos elevar a 10, no entrega el valor numérico. Y bueno, con estas funciones básicas, ¿cómo, cómo escribir texto? Acá faltó escribir, bueno, poder separar un poco. En este caso, si quisiéramos escribir algo, sería definir función, alt 7, definir funciones, con su gráfica. ¿Qué calculamos? Acá calculamos el promedio, valor RMS. Y así ustedes pueden ir ordenando sus documentos para que queden de manera ordenada y puedan separar. En lugar de acá, valor promedio de los RMS, podría ser pregunta 1, ponen todos los comandos de la pregunta 1, pregunta 2, y así sucesivamente. ¿Cierto? Acá, graficar dos funciones, sería como trabajar con matriz. Bueno, y con eso yo creo que estarían listos para trabajar después en la ayudantía y que exploren por ustedes mismos los comandos y la infinidad de cosas que uno puede hacer con este software. Ya esto es solamente una introducción. A mí me gusta trabajar con este software porque uno puede ir modificando parámetro a parámetro. Y bueno, es simple de usar. Eh, Uno puede trabajar de forma simbólica y no numérica. Entonces, eso genera muchas ventajas con respecto a otros software como MATLAB, que es solamente numérico. Y si uno ocupa una cosa simbólica, generalmente tiene drama. Entonces, esto es bastante útil. Entonces, espero que se haya entendido y nos vemos en la ayudante.